¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, 112 ya. Esta semana hablamos de Vibe Coding, robots que aprenden en casa, museos que te responden y una IA cada vez más presente en nuestras emociones, relaciones y pensamientos. Le damos una vuelta a la hipnocracia y cómo figuras como Trump y Musk simbolizan una era donde la tecnología moldea nuestra percepción. ¿Somos más eficientes o más manipulables? ¿Más productivos o menos humanos? Además, escucharemos la primera parte de la entrevista con Enrique Dans, profesor de innovación en IE Business School desde 1990, doctor en sistemas de información por la Universidad de California y un reconocido investigador y divulgador en temas de tecnología e innovación. El profe productivo va a hablarnos de planificación masiva de actividades con IA, además de dar su punto de vista sobre las últimas novedades. Jesús Rivas de Redacta.me nos traerá otra sabia píldora de serena sabiduría educativa, para terminar con nuestra sección de los acertijos peliculeros. Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Vivimos en una era extraña. No hace falta que te lo diga yo. Basta con mirar a tu alrededor o leer un periódico. O mirar el móvil. Si alguna vez pensaste que las redes sociales eran un ruido molesto, prepárate. Ahora ese ruido tiene intenciones. Yang Wei-shun lo llama hipnocracia, y no es un término de ciencia ficción, es la nueva dictadura digital que no necesita censurar ni imponer, porque te adormece. Como explica Raúl Limón, figuras como Trump o Musk no son solo poderosos, son los sacerdotes de un sistema donde la realidad y la simulación se mezclan. Lo peor, que puede que ni nos demos cuenta. Bueno, no nos damos cuenta. ¿Y vamos a dejar esto fuera de las escuelas? En medio de este paisaje brumoso, o más bien ante vaya panorama, aparece una nueva forma de programar sin programar. Andrei Karpathy, ex jefe de IA en Tesla y cofundador de OpenAI, lo llama Vibe Coding, programar por sensaciones. Solo hablo, apenas toco el teclado, dice. ¿Exageración? No tanto. Javi López, por ejemplo, creó un videojuego llamado Angry Pumpkin sin escribir ni una línea de código. Le pidió a ChatGPT algo tipo quiero un juego como Angry Birds y listo, la IA le generó todo el código en HTML y JavaScript. Y funcionaba. ¿Y vamos a dejar esto fuera de las escuelas? Lo mismo pasa con los robots humanoides. Este año cientos de hogares acogerán a Neo Gamma, el primer robot bípedo de la empresa noruega 1X. Su misión, convivir con humanos para aprender a comportarse. Pero la realidad aún dista del sueño de la ciencia ficción. En la última demostración pública, Neo Gamma regaba plantas con la solemnidad de un mayordomo victoriano hasta que empezó a temblar y se desplomó en brazos de su creador. ¿El culpable? Pues que no funcionaba el wifi. Así que todavía no estamos en Yo Robot. Todavía. ¿Y vamos a dejar esto fuera de las escuelas? Pero bueno, no todo es distopía, también hay cosas maravillosas, como The Living Museum del British Museum, donde los estudiantes pueden interactuar con artefactos históricos. La educación se vuelve una conversación. Así que, insisto, ¿vamos a dejar esto fuera de las escuelas? Mientras tanto, la comunicación humana cambia. Jeffrey Hancock, profesor en Stanford, cuenta que sus alumnos usan IA para describirse en aplicaciones de citas. Quiero parecer divertido, cálido y abierto. Y lo consiguen. El problema es que no son ellos, claro. Es la máquina. Naomi Barón, lingüista, lo ve claro. Escribir ya no es pensar, es seleccionar entre sugerencias. ¿Eficiencia? Sí. ¿Relación humana? Pues cada vez menos. ¿Y vamos a dejar esto fuera de las escuelas? Esto nos lleva a una paradoja curiosa. Encuestas en Estados Unidos revelan que el 74% de la población ve útil la IA para traducir idiomas, el 46% para programar, pero solo un 7% cree que sirva para tareas creativas. Porque claro, ahí está la cosa, ¿no?
precisamente por eso, la investigadora Jae-Yeon Chung defiende que no es una batalla entre humanos y máquinas, sino entre personas que saben usar bien la IA y las que no. El problema es que cuanto más usamos estas herramientas, más empezamos a sonar como ellas. Palabras encorsetadas, estilo formal, frases hechas. Ritesh Chugh desde Australia lo llama Cognitive Offloading. Dejar que otros piensen por nosotros. Y no solo dejamos de escribir con naturalidad, dejamos de pensar en profundidad. Así que volvemos al principio. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo? ¿Queremos IA para ser más libres, más sabios, más humanos o simplemente más rápidos? Como decía Cecilia Danesi desde el AI Action Summit de Cannes, el problema no es regular demasiado, sino regular mal. No se trata de poner frenos a la innovación, sino de decidir hacia dónde queremos que nos lleve. Porque sí, vivimos rodeados de máquinas inteligentes, pero aún tenemos una ventaja que ninguna IA puede simular: la conciencia, la que nos permite distinguir entre lo útil y lo manipulador, entre lo humano y lo programado. Y si no la usamos, otros la usarán por nosotros. Solución: educación, con tilde en la O. Como potente. Con Redacta.me, Jesús Riva nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Una semana más damos la bienvenida a don Jesús Rivas de Redacta.me, dispuesto a darnos una nueva edupíldora educativa sobre buen uso de la inteligencia artificial. Muy buenas, Jesús. Hola Luis, hoy quiero hablarte de un sueño que he tenido esta semana, y es que me he imaginado cómo podría ser una universidad que integrase la inteligencia artificial no solo como una herramienta, sino como un aliado en la creación de un sistema educativo más accesible y eficaz. Veía una universidad llena de oportunidades, y es que la IA no es solo un avance tecnológico, es una oportunidad para evolucionar la educación superior. Al incorporar la inteligencia artificial, las universidades pueden redefinir la manera en que se enseña y se aprende. Sistemas de tutoría basados en IA que ofrezcan apoyo personalizado a los estudiantes, adaptándose así a las necesidades y ritmos de aprendizaje individuales. Por otro lado, se va a producir una mejora en los resultados del estudiante. La clave es enfocarse en los resultados que se desean para los estudiantes, y la IA permite la personalización del aprendizaje, lo que puede ayudar a aumentar la retención y el éxito académico. Plataformas que analicen el progreso de los estudiantes y ofrezcan recursos específicos para abordar áreas donde se están teniendo dificultades mejorarán así su rendimiento. Por otro lado, hablamos de la facilitación de la enseñanza, ya que en lugar de ver la IA como un reemplazo del docente, debemos considerarla como una herramienta que potencie la enseñanza. Los educadores pueden dedicar así más tiempo a la enseñanza y a las tutorías, y menos a tareas administrativas. Herramientas de IA que ayuden a automatizar la corrección de exámenes, por ejemplo, o el seguimiento del progreso académico, permitirán a los profesores centrarse en la interacción personal. Se fomenta así la creación de entornos de aprendizaje flexibles, ya que la IA puede facilitar el desarrollo de trayectorias educativas modulares, brindando a los estudiantes herramientas que les ofrezcan valor a corto y largo plazo. Cursos que se puedan tomar de manera independiente, donde los estudiantes puedan acumular créditos a partir de habilidades adquiridas a través de módulos de IA, son un plus. Por otro lado, hablamos de un reconocimiento del aprendizaje experiencial. La implementación de inteligencia artificial también puede ayudar a evaluar el aprendizaje previo y la experiencia laboral de los estudiantes, integrando esta información en su trayectoria académica. Sistemas que validen las competencias adquiridas en entornos de trabajo y las traduzcan en créditos académicos facilitarán así una transición más fluida de la educación a la fuerza laboral. Por último, las universidades deben crear un entorno que valore la experimentación y la adaptación. Celebrar los éxitos y aprender de los fracasos en la implementación de tecnologías de IA es esencial para su integración efectiva. Luis, integrar la inteligencia artificial en la educación superior no es solo una cuestión técnica, sino una vía para enriquecer la experiencia de aprendizaje y enseñar a los estudiantes a navegar en un mundo complejo y en constante cambio. Este es un momento crucial para abrazar la innovación y garantizar que la inteligencia artificial se utilice para mejorar, no reemplazar la educación humana. Hasta la semana que viene, Luis. No puede
puedes andar por ahí matando gente. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes, ¿de acuerdo? Confi, tío. Hoy tenemos el lujo de contar con la presencia de Enrique Dans, profesor de innovación en IE Business School desde 1990, doctor en sistemas de información por la Universidad de California y un reconocido investigador y divulgador en temas de tecnología e innovación. Su blog personal, enriquedans.com, es uno de los más leídos en español sobre estos temas y ha publicado varios libros, incluyendo Todo vuelve a cambiar y Viviendo en el futuro. Pero, como siempre, mejor que nos lo cuente él. Enrique, muy buenas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Partiendo de tus artículos, de tus libros, has abordado el impacto de la IA en diversos sectores. ¿Cómo crees que la IA está transformando o va a transformar el ámbito educativo? Pues en absolutamente todo. O sea, básicamente el ámbito educativo es muy característico el retraso que tiene un retraso absolutamente secular. O sea, realmente una imagen de una clase hoy en día no se diferencia demasiado de una clase de hace 100 o 150 años, salvo por el que estaría en color en vez de en blanco y negro, y donde había una pizarra con tizas, pues habría una pizarra electrónica, pero que se suele usar prácticamente igual, ¿no? Entonces, metodológicamente no ha habido demasiados cambios y sigue siendo una forma de enseñar que está, digamos, muy mal planteada. Bloom, a finales de los 80, 90, Bloom estableció que la mejor forma de educar no es la que conocemos. O sea, el modelo de educación, digamos, de una persona a muchas, de una persona a 30 personas o algo así, frente al modelo uno a uno, brutalmente ineficiente, ¿no? Entonces, siempre pues, las personas entrenadas o educadas con una, digamos, tutoría particular, con un profesor particular o tal, frente a los que son educados en un entorno de uno a muchos, superan el rendimiento en dos desviaciones típicas, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y esto nos ha llevado a lo que nos ha llevado, a que los colegios, cuanto más caros son generalmente, menos alumnos ponen en el aula, o que incluso en muchos casos pues, las personas de cierto nivel económico optan por la enseñanza personalizada, por la enseñanza en casa o con un tutor personalizado, ¿no? Incluso los hijos de los reyes suelen tener un tutor, etcétera, ¿no? Entonces, si sabemos que el modelo actual es muy malo, no funciona bien, e incluso las herramientas de medida que tiene son especialmente malas porque no hay correlación entre las notas, que se supone que son la variable independiente, importante, de verdad, que todos reportamos, etcétera, y el rendimiento de una persona en su trabajo, en el futuro, pues lo que tenemos es una desconexión enorme. Claro, para poder hacer algo mejor tendríamos que conseguir ponerle un profesor a cada alumno, y eso es económicamente inviable. Es prácticamente imposible que podamos pagar algo así. Lo intentamos, por ejemplo, cuando un niño va mal o necesita ayuda en una asignatura, le pones un profesor particular, pero eso es a lo más que llega el sistema actual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la inteligencia artificial te da la posibilidad de fabricar profesores, de fabricarlos así dándole una manivela directamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy capaz de fabricar profesores para que un alumno aprenda la materia que yo quiera y es más, consigo mediante la propia inteligencia artificial que ese profesor se adapte lo mejor posible a la forma de aprender de un alumno, pues lo que tengo es la solución al Two Sigma Problem, al problema enunciado por Bloom, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que hoy en día la inteligencia artificial te da para eso y para más. O sea, tú puedes conseguir una cosa muy particular de la educación. La educación genera feedback finalista y de alta calidad. Es decir, tú a una persona le enseñas algo y en un momentito y en unas pocas preguntas sabes si lo ha aprendido o no lo ha aprendido. Si tú eres capaz de generar feedback de buena calidad, eres capaz también de reinyectar ese feedback en el modelo.
y por lo tanto el modelo es capaz de adaptarse cada vez mejor, incluyendo casos que se pueden salir de, digamos, de la distribución más normal. Puedes conseguir modelos que se adapten, por ejemplo, a una persona que tenga ceguera a los colores o que sea disléxico o que, no sé, o que prefiera, que tenga un cierto sesgo y prefiera que le cuenten las cosas a leerlas, ¿no? Todo eso lo puedes adaptar perfectamente. Un agente de inteligencia artificial se puede adaptar a esas circunstancias. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que ir planteando cómo relegar la enseñanza de todo lo que son las hard skills, todo lo que son el currículum que conocemos, para que se lo enseñasen a los niños profesores robóticos, profesores de inteligencia artificial, y mantener el papel del colegio como instrumento de socialización. Es decir, como instrumento al cual el niño va, pues hombre, a que le refuercen ciertos temas o a hablar de ciertos temas, pero sobre todo a socializar, a aprender a trabajar en grupo, a vivir en sociedad, a un montón a relacionarse, por supuesto, a tener normas a la hora de relacionarse con otros, toda esta serie de cosas, ¿no? Incluyendo, por supuesto, cosas que nunca hemos podido meter en el currículum porque no cabían, como la psicología. Un montón de cuestiones que pueden ser muy interesantes y que no podíamos meter porque estaba todo muy lleno con las matemáticas, la historia, la química, la física, cosas que hoy en día un asistente puede enseñar perfectamente o seguramente mejor, con mejor rendimiento que un profesor humano. Tengo que matizar, ¿estás hablando de la escuela desde qué edad? Estoy planteándolo en principio de los 12 a los 18, en la escuela secundaria. En primaria es un poquito más complicado y se requiere más atención directa y personalizada al alumno. Y a partir de secundaria tienes que plantear que en universidad y sobre todo en posgrado, si estuviese bien hecha, que en muchos casos no lo está, la enseñanza debería ser mucho más socrática, mucho más de planteamiento de preguntas, de debate, etcétera. Y para eso la inteligencia artificial, hombre, lo hará, pero en este momento, al menos con los modelos con los que estamos trabajando nosotros, no es perfecta. Pero para 12 a 18 sí se muestra un ajuste francamente bueno y las pruebas en beta que estamos haciendo son francamente buenas. Entonces, hablamos de una sustitución que no es sustitución, sino una compaginación con la metodología actual que daría resultados seguramente mucho mejores a la hora de educar y que además generaría mejoras en todas las métricas que conocemos, por ejemplo en PISA o en la EBAU o PAU, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no estamos hablando de sustitución de profesores por IA, sino que el profesor que maneje o la profesora que maneje la IA es la que va a tener la preferencia. El profesor o profesora no maneja la IA. La IA tiene que ser algo que se le da a los alumnos para que aprendan. Y el alumno lo maneja a su antojo. Aquí tienes el temario, aquí tienes las fechas de los exámenes, prepárate para los exámenes, cumple tus plazos, etcétera, etcétera. Lo hará bien o lo hará mal. Si tiene poca responsabilidad y se dedica a irse de fiesta en vez de estudiar, pues tendrá un problema, lógicamente. Esto se puede supervisar, lógicamente, en el propio colegio, ¿no? En la propia escuela, y se puede ver que efectivamente está cumpliendo con sus deadlines y está estudiando como debe estudiar, puedes hacerle pruebas de vez en cuando, etcétera, pero en principio el profesor no maneja eso, porque el profesor no tiene por qué manejarlo. Esto es una herramienta para el alumno que lo que le promete es vas a estudiar con menos esfuerzo, se va a adaptar mejor a ti, te va a dar mejor rendimiento, te va a estresar mucho menos y sobre todo no te juzga. O sea, piensa cómo es la interacción hoy en día. Tú estás en una clase con otros 30 alumnos o 20 o los que sean. Cada vez que quieres preguntar algo, ¿qué haces? Levantas la mano y preguntas. Y le dices al resto de la clase, que son la gente que más te importa, seguramente desde el punto de vista social, que no lo has entendido, que eres más torpe que ellos, ¿no? Y si tienes que preguntar varias veces, lo haces. O mejor te callas para no parecer el tonto de la clase. Es un entorno malo para el aprendizaje. Es un entorno nocivo, es un entorno que te juzga constantemente, en donde el profesor no necesariamente es el mejor ayudándote, porque no puede pararse con cada alumno, ¿no? Frente a eso, un asistente, un profesor particular de inteligencia artificial no te juzga, lo tienes 24/7 a cualquier hora, le puedes preguntar las veces que quieras, no se cansa, etcétera, puede probar distintas formas de explicártelo y no se para hasta que lo has entendido bien. Una vez que has hecho
has recibido las explicaciones correspondientes, has hecho ejercicios, etcétera, te hace 3 preguntas que, por supuesto, no son un examen, comprueba cómo has aprobado, cómo has retenido, si has entendido esa explicación y te propone o bien que pases a la siguiente lección o bien te adapta el método para explicártelo de otra manera. Pero es una herramienta para ti, de la que tú eres el responsable y tú tienes control. No tiene nada que ver ni con el colegio, ni con el profesor, ni con tus padres. Tuvimos hace poco un ejemplo porque entrevistamos a unos niños que estaban trabajando con inteligencia artificial para estudiar historia Ujú. y cuando les preguntamos qué era lo que más le llamaba, lo que más le gustaba, una de las alumnas respondió que no le daba vergüenza preguntarle lo que le interesaba. Claro, Lo es que una sí, interacción mucho más sana, socialmente menos presionante. Es una interacción en la que tú sabes que estás hablando con una máquina, la máquina no intenta parecer humana en ningún momento, no tiene un avatar con un supuesto profesor, no, 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 es totalmente una máquina y quiere ser una máquina. Y tú estás hablando con tu máquina que se adapta a ti, a tu forma de aprender y que intenta mejorar lo más posible la forma en la que aprendes. Es un aliado de tu parte. Y tú lo tienes que ver como un aliado de tu parte, no como una herramienta que te pone el cole, ni que tus padres te obligan a usar, nada por el estilo. según tu opinión, ¿cómo tendrían que aprender a manejar esa herramienta? ¿No se les tendría que enseñar? No tienen que aprender a manejar la herramienta. Las herramientas hoy en día son, ya sabes cómo, tú una app nadie te ha enseñado a usarla, te la bajas y la usas, ¿no? Una herramienta de inteligencia artificial de este tipo, pues en el momento en que tú conectas con ella, te da unas muy poquitas instrucciones y te empieza a contar. Le dices quién eres, en qué colegio estás, de qué estudias, etcétera. Tiene el temario automáticamente metido, todo el temario de la ESO ahí metido, el bachillerato ahí metido, y sabe, lógicamente, pues lo que tienes que saber para cada asignatura. Tú lo único que tienes que contarle es las fechas de tus exámenes. Tengo este examen, entra esto, etcétera, etcétera, estoy usando este libro, si es que estoy usando un libro, o tengo lo que sea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tú tienes como aplicación cada vez más información. A medida que tienes más niños del mismo colegio, sabes más las peculiaridades de un profesor o las peculiaridades de cómo se imparte el temario o qué partes del temario se dejan o se mantienen, ¿no? En ese sentido. Puedes incluso, pues imagínate, a alumnos de segundo de bachillerato, proponerles que estudien selectividad y les puedes hacer ejercicios que simulan la selectividad utilizando todo el banco de preguntas previas de la selectividad que ha habido en la historia de la prueba. Yo te sigo llamándole selectividad por ser muy viejo, pero eso, de la PAU. Entonces, el papel del profesor o de la profesora en el centro, ¿cuál es? El ¿No papel, debe manejar, no debe conocer esta tecnología? puede conocerla perfectamente, puede saber o puede simular ser un alumno para saber cómo funciona, etcétera. No hay ningún problema, no es una herramienta secreta ni nada, pero no la maneja. O sea, no tiene ningún control sobre lo que la herramienta le explica a uno de sus alumnos ni de cómo se lo explica. Es decir, la herramienta explica lo que tiene que explicar en la metodología que es mejor para ese alumno. Y el profesor lo que puede ir comprobando es simplemente si los alumnos entienden, lo comprobará lógicamente cuando haga exámenes y se encarga pues básicamente de cosas de soft skills, de conseguir un profesor de historia, por ejemplo, puede hacer discusiones en clase, que es algo que normalmente no se ha hecho. Normalmente un profesor de historia está contando cosas para que los alumnos tomen notas, que es una absurdez. Hoy en día la idea de tomar apuntes solamente se mantiene porque se supone que los alumnos cuando toman apuntes retienen algo. Eso es una exaltación de la memorística que no tiene ningún sentido. Entonces, realmente lo que tiene que aprender el alumno, ¿qué es? Pues aquello que le explican, que consiguen que tenga sentido para él y que una vez que tiene sentido lo retienes porque te ha parecido, pues eso, interesante o incluso entretenido. Estaríamos viendo cómo muchas clases se parecerían pues, a una forma entretenida de aprender historia o a una forma interesante de aprender matemáticas, que es la gran bestia negra de la mayor parte de porcentajes muy amplios de la población, ¿no? Estamos volviendo al método socrático literalmente. Sería ideal. O sea, lo ideal es que el método de aprendizaje no se basase tanto en la memorística que conocemos, sino que se basase más bien en algoritmos cerebrales que hacen que las cosas se memoricen por sí mismas. Es decir, ¿qué memorizamos realmente? Nuestro cerebro tiene un algoritmo en el cual pues, tú memorizas lo más reciente que te han dicho, memorizas lo más frecuente, lo que te dicen frecuentemente, aquello en lo que insisten, o aquello a lo que le otorgas más valor, ¿no? Es el algoritmo RFV. Si un algoritmo, si una inteligencia artificial
te repite las cosas frecuentemente que deben quedarte en la cabeza o te explica aquello que tiene más valor, etcétera, pues lógicamente incidirá mucho mejor en que tú memorices. Y eso se refuerza con un aprendizaje socrático, cuando tú discutes, hablas, etcétera. Piensa que el profesor de inteligencia artificial en ningún caso va a ser un loro que te suelta un rollo. Va a ser algo que te propone constantemente preguntas, interacción, etcétera, que te está explicando las mitocondrias y te pide que dibujes una, ¿no? Y a ver si has entendido por qué es así. Que no te estudies que una mitocondria es un óvalo con unas crestas y no sé qué, no, que entiendas por qué. Y te lo explica las veces que haga falta. Y tú le puedes preguntar las veces que haga falta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegas a clase, el profesor puede desarrollar pues, otras metodologías que, por cierto, serían mucho más agradables a la hora de dar clase, ¿no? En la cual interacciona. Pero además puede sobre todo incidir en esas habilidades blandas, en conseguir que la gente hable, en conseguir que la gente se exprese, que sepan trabajar en grupo, etcétera, ¿no? Cuando trabajas en grupo con otros alumnos, cada uno tiene su profesor particular, digamos, de inteligencia artificial, pues ya se preocuparán ellos de, oh, pues hoy en el trabajo en grupo no he sabido mucho, no he podido aportar mucho, tengo que pedirle a mi profesor particular que me explique mejor estas partes, ¿eh? Pero claro, como has dicho al principio, la escuela sufre un retraso secular, que me he quedado con esa expresión. Si el profesorado sigue mandando tareas como las de siempre, Eso es su problema. O sea, si yo como profesor le pongo a los alumnos deberes que les tendrían ocupados 4 horas, hace una barbaridad, y esos alumnos, gracias a que llegan a casa y tienen un profesor particular de inteligencia artificial, le cuentan los deberes y los hacen mucho más rápido, y ojo, no los hacen mucho más rápido porque copian, no, los hacen mucho más rápido porque el profesor particular tú le dices, tengo este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio, y te explica cómo lo hace. Es decir, que la función de los deberes, que es que tú reafirmes, etcétera, la sigues haciendo. No es como estas aplicaciones chungas que hay, que tú le sacas una foto a una ecuación y te la resuelve. Y no has aprendido absolutamente nada. ¿Eh? No, se trata de que aprendas. Pero claro, te ahorra tiempo. Entonces, ¿cómo lo ve el alumno? El alumno lo ve como su aliado que le ayuda a estresarse menos, a poder dedicar el tiempo a otras cosas, etcétera, pero además a sacar mejores notas. entonces el profesor ahí lo único que se tiene que hacer es ceñirse a su temario y ya está. Bueno, y tratar de trabajar el aspecto psicológico y más, digamos, de soft skills de los alumnos. Que sepan expresarse, que sepan participar, que sepan trabajar en grupo, que entiendan, pues eso, que la sociedad se vive con arreglo a una serie de normas. Es el papel de la escuela como socializadora, que en realidad lo tenemos todos presente. Todos llevamos a los niños al colegio no solo para que les expliquen, sino también para que aprendan a vivir en sociedad, ¿no? Pues vamos a cambiar un poco, pasar un poquito más allá de la escuela, y es que hace poco ha irrumpido en el panorama internacional la IA china DeepSeek, y claro, ha hecho que mucha gente, o la sociedad en general, se plantee las consideraciones de seguridad y privacidad que tenemos que tener. ¿En qué se tendrían que centrar las familias a la hora de saber que sus hijos, sus hijas están utilizando estas tecnologías? Bueno, lo primero que tienen que pensar es si deben utilizar esas tecnologías. Es decir, si tú utilizas un LLM, un modelo como ChatGPT o DeepSeek o Claude o Grok o el que quieras, lo que te vas a encontrar es que tu hijo tiene una herramienta que le responde preguntas. Ya está. Ahora, en ningún momento las interacciones que tienes tu niño con tu hijo con esa herramienta o tu hija con esa herramienta aprenden de él, ni se adaptan a él. Para eso haría falta otro tipo de sistemas que tienen detrás a los modelos de lenguaje, pero hacen otras cosas. Son sistemas agénticos, ¿no? Entonces, cada vez que tú te planteas si tu hijo debe usar un ChatGPT, etcétera, etcétera, lo que tienes que entender es que esa herramienta está en general acumulando una serie de datos de tu hijo en su perfil, que muchas veces en las familias el perfil es único y por lo tanto se genera una mezcolanza extraña entre lo que pregunta el padre, la madre, el hijo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tiene importancia? Pues hombre, teniendo en cuenta que seguramente tus hijos usan redes sociales y ya están entregando sus datos al mejor postor y están siendo bombardeados con anuncios que intentan exprimir todo lo que pueden de ellos, pues seguramente no mucha importancia. Debes plantearte, por ejemplo, que si la IA que utilizas es China, pues lógicamente esos datos están yendo a un sitio, a un país
que no respeta ninguna de las convenciones de privacidad que respetan otros países. Y que por lo tanto a lo mejor, pues hombre, si tienes, valoras si le das cierto valor a la información personal de tu hijo, pues no sería lo más adecuado, salvo que tomes DeepSeek y lo instales en tu propio ordenador, que también se puede hacer, en cuyo caso no estás enviando nada a ningún sitio, ¿no? Entonces yo creo que son planteamientos diferentes. ¿Qué hay que plantearse en ese sentido? Pues que para una pregunta, un par de preguntas no está mal, pero si lo que buscas es un profesor particular, en ChatGPT, en DeepSeek, en Claude, en Grok y compañía, no lo vas a encontrar. Entonces, ¿cómo casa con lo que has dicho anteriormente de ese tutor que es con IA y que manejan los alumnos solos? Que ese tutor no debe ser ChatGPT. Ese tutor debe estar construido sobre una serie de modelos de lenguaje. De hecho, el tutor es agnóstico. Puede usar ChatGPT, puede usar DeepSeek, puede usar el que quieras, pero no lo usa enviando esas preguntas y esas respuestas al perfil del niño, sino que en muchos casos y para la mayoría de las preguntas lo usa sobre su propia nube y en algunas, en las más avanzadas, las usa sobre ChatGPT, pero envía con un perfil genérico, no con la información del niño. Y desde luego el niño no interactúa ni con ChatGPT, ni con Grok, ni con ningún LLM, interactúa con un sistema agéntico de una compañía que lo administra y que asegura, de todas las formas posibles, que esa información jamás va a ser comercializada. ¿Puedes ponernos un ejemplo de con qué compañía se podría hacer ese agente para que el alumnado le pregunte como tutor? Podría, si no estuviéramos todavía volando por debajo del radar y en beta cerrada en un par de sitios, cuando tengamos nombre te lo digo. Pero vamos, llevamos desde el año pasado trabajando en el tema. Pero que todavía no está sacado a la luz. Está en un par de sitios, Ujú. ¿no? Y lo hemos pospuesto un par de veces para incorporar feedback que nos han dado alumnos, etcétera. Piensa que estamos haciendo algo que no es lo que queremos hacer. O sea, una beta cerrada es en colegios concretos con alumnos concretos. Nosotros no vamos a ir a los colegios. Nosotros vamos a ir directamente a los alumnos. Y el alumno del colegio que sea, si se quiere conectar, se conecta y empieza a utilizarla sin pedirle nada al colegio, sin pedirle la aprobación ni nada. Le pedirá a los padres la aprobación porque al final son los padres y tendrán que pagar la herramienta, que será como una suscripción a Netflix más o menos, pero nada más. Nosotros vamos directamente al alumno, no al colegio ni al sistema educativo, porque el sistema educativo nos ha demostrado unas resistencias que hacen prácticamente imposible que estas cosas funcionen. Hablando de la educación pública. Pública, privada, en este momento las pruebas que estamos haciendo es en colegios privados, pero porque son los que teníamos, digamos, cerca, disponibles o con el contacto adecuado. Pero piensa que esto es muy distinto a lo que es un profesor particular. Tú normalmente un profesor particular se lo pones a un alumno que va mal. Es un remedio. Nosotros no queremos eso. O sea, si el alumno va mal y quiere utilizar un tutor de inteligencia artificial, lo puede utilizar y seguramente mejorará. Pero esto en principio está pensado para que cualquier alumno, incluso los que van muy bien, puedan subir su rendimiento académico y por lo tanto, por ejemplo, entrar en la universidad que quieren o estudiar la carrera que quieren estudiar. Pero claro, también vale, si lo piensas, para que un alumno, yo qué sé, pues que no habla bien el idioma y que es un inmigrante en situación que tal, que está en la enseñanza pública porque no puede pagar otra, etcétera, pues que le funcione hablándole en su idioma o hablándole o introduciendo lentamente el español para que vaya acostumbrándose a él. Entonces, realmente lo que buscamos es una herramienta que sirva para muchos perfiles. Es más, seguramente ese alumno inmigrante no puede pagar una suscripción a Netflix, con lo cual lo becaremos. Entonces, las diferencias van a ser abismales. ¿Puede ser que la brecha digital sea grande todavía más? Hombre, si le pones un precio adecuado y una política de becas adecuada, etcétera, lo que se espera es que llegue a todas partes. O sea, desde luego, frente al coste de un profesor particular, somos increíblemente competitivos. O sea, si tú pagas de 15 o 20 euros al mes frente a lo que te costaría un profesor particular, estás dando palmas con las orejas. Pero es que además, teniendo en cuenta que las economías de escala hacen que esto se pueda ofrecer cada vez más barato y que la misión de esta compañía no es hacerse millonaria, sino mejorar el IQ, el coeficiente intelectual de la humanidad, que eso sí que es una misión que a mí me motiva de verdad, ¿no? Pues hombre, lo lógico es que acabe siendo la alternativa adecuada para educar en el medio de África. Damos por terminada la primera parte de la entrevista con Enrique Dans.
Da que hablar, ¿verdad? La semana que viene no os perdáis la segunda parte. Llevo viaje a Huelva a dar su charla sobre ahí. En la sala todos atentos, escuchan lo que él sabe hacer. La inteligencia en educación. Y como llegando de un paseo por el campo, ya está aquí don Guillermo Antón, el profesor productivo. Muy buenas, Guillermo. Buen día, Luis. Arranco con mi saludo habitual a los docentes que se han unido en la última semana a través de las formaciones que imparto. En primer lugar, a los docentes de Huelva que asistieron el viernes pasado a mi ponencia en las jornadas de buenas prácticas organizadas por el CEP de Huelva Isla Cristina. Y en especial un saludo a Mónica Latasa y todo el equipo del CEP, que me facilitaron las cosas en todo momento. En segundo lugar, doy la bienvenida a los participantes en la segunda edición del curso de INTEF llamado Una IA a tu alcance, que voy a estar tutorizando un par de meses. Y finalmente a los docentes de las diferentes modalidades de educación permanente que asisten a las sesiones presenciales en el CEP de Málaga. A todos y todas os damos la bienvenida a este podcast. Y menos mal que estamos en un entorno virtual, porque si no, aquí no cabe ni un alfiler. Evidentemente, la noticia bombazo de esta semana es el modelo de imágenes de ChatGPT 4o, que ha revolucionado todas las redes sociales y ha saturado el funcionamiento de los servidores de OpenAI en algunos momentos. Para ponerlo en perspectiva, antes ChatGPT usaba el modelo llamado DALL-E 3, que está entrenado solo con imágenes, y esto implica ciertas limitaciones. Es un buen modelo porque entiende bien lo que quiere representar y genera imágenes muy creativas. De hecho, es el modelo de DALL-E 3 integrado en Microsoft Designer el que yo muestro habitualmente en las formaciones que imparto. Pero vamos ahora con la generación de imágenes con el modelo 4o. Y hemos de recordar que este modelo es multimodal, lo cual quiere decir que se ha entrenado con materiales de todo tipo: textos, imágenes, vídeos, canciones, diagramas, cómics, etc. Y esto hace que sea muy potente y muy capaz de comprender lo que le pedimos y generar nuevos materiales, como por ejemplo en este caso las imágenes. Y además puede insertar textos con bastante fidelidad a lo que pedimos, lo cual es una pesadilla con otras herramientas. Y al ser multimodal podemos aportar imágenes, una o varias, y pedir que nos haga mezclas o variaciones. Yo aún estoy experimentando con esta herramienta para ver las posibilidades y en cuanto la tenga más probada lo comentaré a fondo en un episodio. Sin embargo, una primera toma de contacto ha sido espectacular y me ha permitido crear todo tipo de ilustraciones científicas, pegatinas, pictogramas, diagramas, infografías con texto incorporado, viñetas de cómics, pósters completos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, por supuesto, de todas las imágenes que uso para el blog y redes sociales, como mis propios avatares, memes de todo tipo y también las imágenes que ilustran los artículos del blog. Que levante la mano el que este fin de semana no se ha enganchado un poquito subiendo fotos al ChatGPT. Lo curioso es que el modelo 4o ya lo lanzaron en marzo de 2024 y han esperado un año para poner a disposición de los usuarios esta capacidad de generar imágenes. Por cierto, se podía probar con las cuentas gratuitas, pero parece que todo el mundo se ha vuelto loco creando imágenes con el estilo del estudio Ghibli y han tenido que cerrar el grifo, de modo que no estoy seguro de que aún se pueda usar con esta cuenta gratuita, tenedlo en cuenta. Y ahora vamos con el tema de la semana, que es la planificación masiva de metodologías activas para nuestras clases. La máquina ayuda a pensar, los estudiantes pueden brillar. Enseñar ya no es igual, el futuro se empieza a notar. Profesor productivo te llamamos, en el aula el futuro esperamos. Espera, Guillermo, yo sé lo que son las metodologías activas, pero ¿podrías dar una breve explicación para nuestros oyentes? Las metodologías activas son un enfoque pedagógico que sitúa al estudiante como protagonista de su aprendizaje, mediante estrategias como debates, proyectos y resolución de problemas. Estas metodologías buscan transformar la educación tradicional, pasando de una enseñanza pasiva a una experiencia participativa, donde el alumno construye activamente su conocimiento. Algunas de estas metodologías son aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en la investigación, método científico, simulación, aprendizaje por descubrimiento, design thinking, aprendizaje cooperativo. Bueno, como ves, hay muchas metodologías y otras muchas más que no hemos nombrado.
y algunas son más apropiadas para cada caso concretos. Si cuando estamos preparando clases y necesitamos ideas no sabemos por dónde arrancar, ChatGPT nos elimina este síndrome de la página en blanco, porque en un minuto nos hace todo este trabajo sucio de generar posibles ideas con estas metodologías activas para nuestras clases. Podemos empezar usando este prompt. Actúa como un profesor de ciencias en educación secundaria en España y eres especialista en aplicar metodologías activas. Voy a preparar actividades educativas sobre este tema de la materia de biología de primer curso de educación secundaria obligatoria, 11 a 12 años. Las plantas. Quiero que propongas una actividad que se pueda realizar con los estudiantes aplicando cada una de estas metodologías. Y aquí es donde metemos nuestra lista de metodologías, claro. Muestra cada actividad propuesta en un apartado diferente, con un título original y creativo, y una breve explicación de cómo usar esa metodología activa en el tema. Con este prompt, ChatGPT nos va a proponer una actividad diferente para el tema de las plantas, con un enfoque diferente en cada una de estas metodologías. Pero claro, una idea por metodología igual es poco, así que vamos a pedir a ChatGPT que nos genere 3 ideas diferentes para cada una de las metodologías aplicadas, y que las organice en una tabla. Necesito más ideas. Para el mismo tema de las plantas, quiero que me propongas 3 actividades diferentes para cada metodología activa. Saca la respuesta en este formato. Columna 1. Metodología aplicada. Columnas 2, 3 y 4. Actividades con un título original y creativo y una breve descripción de la propuesta. De repente podemos elegir entre 30 ideas de metodologías activas solamente para el tema de las plantas, para utilizarlas con nuestros estudiantes. Vamos, que el que no activa su metodología es porque no quiere. Y ahora viene la parte de responsabilidad de los docentes, y es que con todas estas ideas nosotros tenemos que revisarlas y evaluarlas para elegir la que mejor se adapte a nuestro estilo de enseñanza, a nuestros estudiantes y sus capacidades, a los recursos de los que disponemos o al entorno en el que nos movemos. Y podemos seguir interaccionando con ChatGPT para desarrollarla pidiendo actividades, rúbricas, texto de lectura o lo que queramos. Y ahora los empollones de la primera fila me vais a decir, como siempre. Vale, Guillermo, pero es que a mí lo que me gusta es la metodología X y me gustaría mantenerla a lo largo de todo el curso con mis estudiantes. ¿No tienes por ahí un prompt que pueda adaptar y usar para esto? Pues claro, empollona de primera fila, que tengo ese prompt, pero los más espabilados ya se habrán dado cuenta de que es muy parecido a lo que hemos hecho antes, pero en lugar de poner una lista de metodologías, ponemos una lista con nuestros temas. Y le pedimos de nuevo que nos dé 3 ideas con la metodología X para que podamos elegir. Actúa como un profesor de ciencias en educación secundaria en España y eres especialista en la metodología de aprendizaje, basado en proyectos. Este es el temario de la materia de biología de primer curso de educación secundaria obligatoria, 11 a 12 años. Y aquí es donde ponemos nuestra lista de los temas que queremos, claro. Para cada uno de los temas, quiero que me des 3 ideas diferentes aplicando esta metodología. Formato de salida, tabla. Columna 1, nombre del tema. Columnas 2, 3 y 4. En cada una redacta un título original para la actividad y una breve descripción. Si te das cuenta, basta con que cambies 4 cositas del prompt para adaptarlo a lo que necesitas. ¡Queda, Queen! Como veis, estas 2 aproximaciones nos permiten tener para un único tema múltiples ideas con diferentes metodologías o para todo el temario unas ideas que mantengan la metodología. Y ahora los opositores que están preparando la programación habían abierto los ojos y han pensado: ¡Madre mía! ¿Y si le pido que me saque ideas para todos los temas con todas las metodologías y luego ya elijo yo y las reparto a mi gusto? Pues exactamente esto también lo muestro en el artículo del blog, en el que le pedimos que desarrolle una idea con una metodología activa diferente, pero para cada uno de los temas. En el ejemplo propuesto tenemos 10 temas de primero de la ESO de Biología y Geología y 10 metodologías activas que hemos nombrado antes. Así que nos genera una tabla de 10 por 10 igual a 100 ideas que nos pueden servir de base para una planificación completa, después de, por supuesto, evaluarlas y analizarlas desde nuestra perspectiva experta. Bueno, ya ves que, como comentaba antes, quien se queda sin ideas para sus clases es porque quiere. Y una puntualización final. Yo uso como modelo base ChatGPT 4o Mini, que es totalmente gratuito e ilimitado. Pero estos mismos prompts los he probado también en los otros modelos gratuitos, como Claude, Gemini, Mistral, Copilot, DeepSeek y Qwen. Y funcionan bastante bien, aunque debo decir que alguno de estos modelos se atraganta con las tablas cuando estas son un poco complicadas.
Y vamos cerrando. Si usas este enfoque para generar ideas de metodologías activas que puedas llevar a tus clases, nos gustaría que nos lo contaras en los comentarios o en las redes sociales, tanto en la del podcast como en la del Profesor Productivo. Con la lengua fuera, te decimos adiós por esta semana, pero te esperamos la próxima semana y tendremos los deberes hechos, porque ya hemos visto cómo te las gastas con los empollones y las empollonas de primera fila. Muchas gracias, Guillermo. Un lujo tenerte aquí. Hasta la vista. Saludos a todos y todas y nos vemos en el próximo episodio. La máquina ayuda a pensar, los estudiantes pueden brillar. Enseñar ya no es igual, el futuro se empieza a notar. Profesor productivo te llamamos, en el aula el futuro esperamos. De Huelva se fue al final, su charla nos hizo pensar. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Esto se acaba. Así que nos vamos un poquito al cine con los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... Créeme, comprendo perfectamente la gravedad de mi situación. Pero te aseguro que no pasaré ni un segundo en los tribunales. Has perdido la cabeza. Me caes bien, Jack. Bueno, a lo mejor no, pero... te entiendo. Déjame contarte lo que va a pasar. Así podrás irte preparando. ¿Está bien? Pronto llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Primero te felicitará por lo bien que lo has hecho. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro, que van a concederte una distinción y a ascenderte. Y después te dirá que tienes que soltarme. Tú montarás en cólera. Seguramente le amenazarás con dimitir. Pero al final me soltarán. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Yo me codeo con algunos de los hombres más viles y sádicos que se hacen llamar líderes en la actualidad. Pero algunos de esos hombres son los enemigos de tus enemigos. Y como el mayor traficante de armas del mundo es tu jefe, el presidente de Estados Unidos, que envía más mercancía en un día que yo en un año, a veces es un poco violento que estén sus huellas en las armas. Se trata de El Señor de la Guerra, una película de 2005 dirigida por Andrew Niccol. Y en los tiempos que corren acongoja un poquito más, ¿no? La ganadora de esta semana no es otra que Anaconda del Río, de Moguer en Huelva, que ha pedido el libro IA para profesores de Guillermo Antón. Enhorabuena, Ana. Y para esta semana... Al examinar el cadáver, pude establecer que el golpe fatal fue dado en un ángulo de 17 grados desde la derecha, lo que casi asegura que la persona que lo hizo no es zurda. ¿Y qué? Harvey es zurdo, jefe. En el pueblo lo saben todos. Sí, lo sabe todo el mundo que Harvey es zurdo. Muy seguro de sí, ¿verdad, Virgil? Además, el nombre es gracioso para un negro de Filadelfia. ¿Allí le llaman igual? Sepa que allí me llaman señor Tips. Si lo sabes, envía tu respuesta al correo podcastiayeducacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook y te enviaremos el libro de Guillermo Antón que elijas entre cómo realizar situaciones de aprendizaje con IA, ChatGPT para profesores, inteligencia artificial para profesores o creación de materiales educativos con IA. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en YouTube. Como siempre... moderad vuestro entusiasmo. Adiós. Taking time, fall back, love.
congratulations. This is the time it's on your back. This is the time for people in the future. No time for letting be. This is the time to start unpleasant. This is the time for private games. This is the time to battle the shadow. It's all come this way. Game, there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is time to swallow anger. This is no time to be no hate. This is no time to act in frivolous. This is time is getting late. This is no time to try to vendetta. This is no time to know who you are. Self-knowledge is then you're in the middle of who you are. This is no time to end no warning. This is no time to clear the plate. There's nothing sorry. I tell you, fast and let it fast. Because fake, there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time to throw away and drink. Don't smoke, don't buy, don't cry. This is the time you gotta fall and take that, sit and time. This is no time for celebration. This is no time for solidly black. This is no time for intersection. The future is the hand. This is no time for funny rhetoric. This is no time for political fear. This is no time for action. Winning, there is no time. This is time. This is time. Cause there is no time. There is no